¿Qué tal? Buen día, chicos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Ernesto Santana, profesor de Geografía. La mayoría de todas maneras igual nos conocemos ya de años anteriores. Este video va a servir como insumo para la segunda actividad de Geografía para los quintos años, ¿sí? Les comento cómo va a ser la cuestión. Por un lado va a tener este video. Además del video, va a haber un texto que trata sobre las diferentes formas en que se implementó el protocolo de cuarentena por lo que ya conocemos todos, el coronavirus, en partidos del Gran Buenos Aires, un informe hecho por la Universidad de General Sarmiento, por el Instituto del Conurbano, que está relacionado justamente con esta cuestión, de qué manera se fue desarrollando la cuarentena, ¿sí? Y cuáles fueron las problemáticas que pudieron haber surgido en algunos partidos como Moreno, José Cepaz, San Miguel, ¿sí? Comparado con otros lugares del área metropolitana de Buenos Aires. Vamos entonces a sintetizar por un lado en este video algunos conceptos que yo considero que son relevantes para que ustedes puedan no solamente realizar esta actividad, sino también puedan revisar la actividad anterior para poder desarrollarla de mejor manera. Por otro lado, vamos a tratar sobre, además de esos conceptos, vamos a hacer una comparación entre dos lugares, o mejor dicho, dos distritos del área metropolitana de Buenos Aires. Por un lado Moreno y por otro lado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ver cuáles son esas diferencias dentro de estos conceptos. Entonces, el primer concepto que vamos a plantear y que sirve de revisión anterior, es el concepto de gamba, ¿sí? No sé si se va a ver bien, pero bueno, más o menos calculo yo que lo van a poder ver, y si no, escuchen atentamente lo que se les va diciendo, ¿sí? El AMBA, como yo les dije, es el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo está conformado el AMBA? ¿Sí? Esto es parte del repaso de las actividades anteriores. Por un lado tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Por otro lado tenemos el Gran Buenos Aires, ¿sí? Que son alrededor de 35 partidos que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos las áreas urbanas de los partidos que rodean al Gran Buenos Aires. Por ejemplo, General Rodríguez, San Vicente, Cañuelas, Pilar, Escobar, ¿sí? Esos partidos que rodean al Gran Buenos Aires también forman parte de esta área metropolitana de Buenos Aires. No se borra muy bien. Bien. Y en relación con los conceptos que estamos planteando, vamos a explicar dos conceptos que son muy importantes. Por un lado el concepto de territorio y por otro lado el concepto de segregación espacial. Lo que yo planteo es que parto de un supuesto de que dentro del área metropolitana de Buenos Aires hay grandes diferencias entre principalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Y más que nada, partidos como sucede con Moreno, ¿sí? Moreno, José Cepaz, gran parte de La Matanza, algunas partes de Merlo. Todos esos partidos tienen enormes diferencias con lo que sucede dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que sucede en Cava. Esas grandes diferencias llevan a algo que podría considerarse como segregación espacial. Vamos a definir primero el concepto de territorio. El territorio puede ser entendido desde distintos puntos de vista.
Por un lado, como el resultado de la relación sociedad-naturaleza. Esto ya es algo viejo para ustedes, ya lo vieron varias veces conmigo. La sociedad se relaciona con la naturaleza a través de las actividades económicas. A través de las actividades económicas, productivas y sociales, lo que hace es producir espacio geográfico. Si nosotros nos quedamos con esto, el concepto de territorio es el mismo que el concepto de espacio geográfico, pero en realidad el concepto de territorio es un concepto más amplio que el concepto de espacio geográfico. ¿Por qué? Porque además del resultado de la relación sociedad-naturaleza, es decir, lo que hemos llegado a configurar como espacio geográfico, aparte de esto, está que un territorio es un espacio políticamente delimitado. Políticamente delimitado. ¿Qué significa esto? Que tiene límites alrededor. Por ejemplo, un territorio sería el partido de Moreno. La ciudad autónoma de Buenos Aires es otro territorio. Esos dos territorios están dentro de un área urbana que se conoce como área metropolitana de Buenos Aires. Pero son dos territorios distintos desde el punto de vista político. Pero además son dos territorios distintos desde otro punto de vista, que es mucho más, ¿cómo les diría? Es más sutil el concepto de territorio. Esto es la parte, digamos, más concreta. Ahora bien, el territorio también puede ser entendido desde un sentido de pertenencia. Es decir, el territorio no es solamente un espacio, es el espacio que pertenece de alguna forma o con el cual se sienten identificados algunos agentes del espacio, es decir, algunas personas. Ese sentido de pertenencia está dado por las características propias de cada sociedad dentro del espacio. Entonces, lo que vamos a tener son procesos no solamente espaciales, sino territoriales o, como se conoce con el nombre de territorialización. Les pongo un ejemplo, muy sencillito. Siempre pongo el mismo ejemplo en las clases, lo voy a poner ahora también. Hace unos años, en una clase en una escuela secundaria acá también de Moreno, muy cerquita de donde está la 13, le pregunto a un grupo de alumnos cómo era el barrio en el que ellos vivían. Una chica que estaba sentada casi al fondo del curso agarra y me dice: el barrio que yo vivo es un barrio feo, es un barrio que no se puede salir de noche, es un barrio donde están los vagos en la esquina tomando cerveza, uno pasa por ahí y le dicen cosas, donde hay muchos robos. Es un barrio feo, las casas son feas, las calles están todas rotas, hay basura. Entonces en ese momento, en la otra punta del aula, salta un muchacho, ¿no? Un chico, y le dice: ¿qué me hace feo el barrio? Si vos vivís a una cuadra donde vivo yo. Esto es real, de verdad es posta la anécdota. Y dice: nada que ver, profe, me dice. Para mí el barrio donde yo vivo es el mejor, dice. La chica no veía el momento de poder irse del barrio. Detestaba el barrio donde vivía. Y salta el chico y dice: el barrio es el mejor, yo salgo, estoy con mis amigos, es el lugar donde yo me siento tranquilo, donde me siento cómodo, es mi lugar, dice. No me imagino viviendo en otro lugar. Claro, mientras la chica estaba hablando del espacio o de ese territorio desde un punto de vista de las infraestructuras, las calles, la seguridad, las luces, tiene un sentido de pertenencia diferente al sentido de pertenencia que tiene el muchacho. Ese muchacho no estaba mirando la basura en las calles, ni los pozos, sino que le estaba viendo que están sus amigos, que están que es el lugar en donde él puede salir y encontrarse cómodo. Ese tema es lo que nosotros podemos llamar
territorialización. ¿Y con qué se relaciona el concepto de territorialización? Con el concepto de lugar. Cuando hablamos del lugar, no hablamos de un espacio específico, sino hablamos del lugar como parte de uno, parte de la persona. El filósofo Martin Heidegger lo menciona como Dasein, esto. ¿Qué es el Dasein? El Dasein es el ser ahí. Es decir, la persona no es solamente, sino que es dentro del espacio. Uno es lo que es por el espacio en el que vive, ¿sí? Por el territorio. Ahora, hay gente que no se siente identificada con ese territorio, que no se siente para nada identificada, que no tiene un sentido de pertenencia con un determinado territorio. Decimos que esas personas están desterritorializadas. Cuando la mayor parte de la sociedad no se siente identificada con ese lugar, no se siente identificada con ese territorio, hay un proceso que se conoce como desterritorialización. Y ese lugar pasa a ser un no lugar, ¿sí? El concepto de no lugar está muy bien desarrollado por Marc Gauguet, que habla de esos lugares, esos lugares que son territorios y los lugares desterritorializados, llamándolos no lugares. La potencia de los lugares y de los territorios va a estar dada por esa territorialidad. Por un lado, la territorialidad puede ser un beneficio. ¿Por qué? Porque una sociedad que se siente identificada con un territorio va a tratar de hacer todo lo posible para mejorar ese territorio. Es como se generaron la mayor parte de los barrios del Gran Buenos Aires, a través de la sociedad de fomento, a través de los trabajos, cuando los vecinos salían a pedir firmas para mejorar las calles, las luminarias, para abrir una escuela. Ahora estamos en un proceso en que la sociedad está en gran medida desterritorializada. La única territorialidad que se da es a través de las relaciones sociales. ¿Por qué voy hacia esto? Porque justamente lo que se está tratando de evitar con la cuarentena son, en gran medida, estos procesos, los únicos procesos de territorialización que quedan, que es la reunión de las personas. Por una cuestión de emergencia sanitaria, lo único que quedaba para territorializar el espacio era la reunión de la gente. Y hoy eso no se puede desarrollar. Por lo tanto, la única fortaleza que había dentro del territorio también se pierde. Esto tiene consecuencias sobre este proceso que es el proceso de segregación espacial. Ahora, vamos al concepto de segregación espacial. ¿Se ve acá? ¿Sí? El concepto de segregación espacial tiene que ver con las diferencias entre un territorio y otro. ¿Sí? ¿Cuáles son esas diferencias que nos interesan a nosotros? Por ejemplo, las infraestructuras. Los transportes. Los servicios. El partido de Moreno tiene alrededor de un poco más de 500.000 habitantes. Casi tiene la misma superficie que la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no llega, pero cerca de 3 millones de habitantes. ¿Sí? Sin embargo, entre estos dos espacios, que son los que voy a tomar como punto de vista para comparar tanto el partido de Moreno como parte de lo que sería el exterior del Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires como el centro de este gran espacio urbano que es el AMBA, ¿sí? Vamos a ver que hay enormes, pero gigantescas diferencias, ¿sí? Y los dos son focos de esta pandemia, principalmente la ciudad de Buenos Aires, pero tengamos en cuenta que en Moreno se han desarrollado muchísimos casos también de coronavirus. ¿Cuáles son esas diferencias? Para ver esas diferencias vamos a ver una serie de imágenes, ¿sí? Bueno, ¿listo? Como les estaba diciendo entonces, vamos a ver las diferencias entre entre el partido de Moreno y lo que es la ciudad de Buenos Aires. Primero un mapita para ubicarnos en dónde estamos parados, ¿sí?
Esto que está marcado acá con borde violeta es el partido de Moreno. La ciudad de Buenos Aires está en este lugar, ¿sí? Aproximadamente a unos 30 kilómetros del partido de Moreno. Toda esta área pintada en color amarillo sería el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires. Lo que está pintado en azul o en celeste oscuro sería La Plata y el Gran La Plata, que incorporaría Berisso y Ensenada y está dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que está en verde serían los partidos en los que solamente las áreas urbanas de esos partidos estarían dentro del área metropolitana de Buenos Aires, más eso verde es lo que también se conoce como región metropolitana de Buenos Aires, porque llega hasta Campana y Zárate. Eso no es todo, no son todos estos partidos parte del AMBA, ¿sí? Ahora bien, ahí está la localización. ¿Qué características tienen cada uno de estos distritos? Este mapa nos está mostrando cuáles son la cantidad, más o menos, dónde se concentra la cantidad de casos de coronavirus hasta el 30 de marzo es esto, ¿sí? Es decir, no está totalmente actualizado. Fíjense, los lugares más oscuros es donde más casos por habitante se han concentrado dentro del Gran Buenos Aires. Exceptuando la Ciudad de Buenos Aires, vemos que el partido de Moreno, seguido de José C. Paz, La Matanza y dos partidos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es donde más se concentraron los casos de coronavirus, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de Moreno? Este mapa nos muestra, dentro del área metropolitana de Buenos Aires, nos muestra el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Es decir, las necesidades ligadas a alimentación, ligada a ingresos, servicios, educación y sistemas de salud. Cuanto más oscuro, más porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, es decir, que no satisfacen sus necesidades. ¿Dónde está Moreno? Está en la parte más oscura, ¿sí? Moreno lo tenemos con más de entre un 25 y un 31% de su población con necesidades básicas insatisfechas. Fíjense, Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires está con menos del 5% de la población con necesidades básicas insatisfechas. Quiere decir que Moreno, Pilar, Escobar, San Vicente, inclusive mucho más que en La Matanza, ¿sí? Son partidos en donde hay una mayor cantidad de personas con NBI, necesidades básicas insatisfechas. Primera cuestión. Es decir, ¿cómo se resume esto? Moreno es un partido pobre, con una gran cantidad de población pobre. Y dentro del Gran Buenos Aires, uno de los más pobres, ¿sí? No el más pobre, pero anda más o menos por ahí, ¿sí? Frente a esta necesidad, y aparte está muy poblado, frente a esta necesidad, uno diría, bueno, tiene que haber más servicios para abastecer a una población que necesita más de estos elementos, ¿sí? Mucha gente con desempleo, mucha gente con trabajos no formales, por lo tanto no tienen obra social, no tienen medicina prepaga. Se supone que en esas poblaciones es donde más debería tener injerencia el Estado para brindar servicios para esa población. Vamos a ver cuál es la situación de los servicios de salud en un partido en donde, como les dije, hay muchas necesidades básicas insatisfechas, es decir, mucha pobreza, mucha población y muchos casos de coronavirus. ¿Cuál es esa situación si lo comparamos? Estas son las salitas. Cada crucecita representa una salita. Todos ustedes saben muy bien cómo funcionan la mayor parte de las salitas. No siempre tienen médicos, a veces los turnos que se dan hay que ir muy temprano, sirven más que nada como centros vacunatorios, algunas que otras atenciones, hay otras que funcionan bien, pero bueno, ahí cerca de la escuela sabemos cómo funciona la salita del barrio y sabemos todas las falencias que suele tener, ¿sí? Y así funcionan la mayor parte de las salitas. Ahora vamos a ver cuáles son los hospitales. Estos son los centros de salud, salitas. Y hospitales, hay un solo hospital en todo el partido de Moreno. 500.000 personas para un solo hospital. Y después lo que tenemos en el cruce Castelar
es la maternidad Carlotto, ¿sí? Y después hay 2 clínicas privadas. Nada más. Con eso, 500.000 personas se tienen que... con ese sistema de salud tienen que sostenerse 500.000 personas. Vamos a comparar para ver si esto es segregación espacial o no. Para eso hay que comparar con otro territorio. Vamos a ver. Cada circulito de esto es un hospital en la ciudad de Buenos Aires. Hospitales públicos, no estamos hablando de lo privado. Todavía acá ni están mencionados los privados. Lo público solamente. Cada uno representa un hospital. ¿Se ve la diferencia? Mientras que la ciudad de Buenos Aires tiene 29 hospitales para 3 millones de personas, Moreno tiene un hospital y una clínica o un centro de salud maternal para 500.000 personas. ¿Sí? Acá eso marca una enorme diferencia de los servicios que va a contar la ciudad de Buenos Aires con Moreno. Pero además hay otra diferencia. Que en la ciudad de Buenos Aires, el 70% de la población tiene obra social y medicina prepaga. Y por lo tanto, la mayor parte tiene la opción de atenderse dentro del servicio privado. Quiere decir que no solamente hay 29 hospitales públicos, sino que además la mayor parte de la población no los necesita. Mientras que en Moreno, la mayor parte de la población necesita el hospital público y hay un solo hospital. Eso es una enorme diferencia y está enmarcado dentro del concepto que yo explicaba anteriormente, que era el de segregación espacial. Vamos a ver otra diferencia. ¿Cuánto gasta? ¿Por qué está esta diferencia? ¿Cuánto gasta la ciudad de Buenos Aires por habitante en servicio de salud? 9.619 pesos por persona. ¿Cuánto se gasta en el conurbano por persona en salud? Es decir, el conurbano, el Gran Buenos Aires. 2.786 pesos. Casi 3 veces menos se gasta o se invierte, ¿sí?, en salud en el área, en el conurbano, con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en donde más necesidad hay, se gasta menos. Porque se tiene menos, porque se recaudan menos impuestos, no importa el motivo, ¿sí? Ahora, para la clase no importa el motivo. Lo que estamos viendo es la enorme diferencia que hay entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y especialmente en el Gran Buenos Aires externo, que es donde nosotros estamos, ¿sí? Bien, en función de esto que yo expliqué, vamos a resumir el concepto, digamos, las características del AMBA, el concepto de territorio, territorialidad, lugar, ver las diferencias que hay entre Moreno y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre toda esta cuestión, más el texto que ustedes van a tener, ¿sí?, y las consignas que ustedes con las cuales van a trabajar, ¿sí?, entre el video y el texto ustedes van a poder resolver algunas de estos interrogantes o de estas consignas que yo voy a plantearles. Bueno, disculpen la improvisación, el modo en que se da la clase, pero bueno, dadas las circunstancias, hay que más o menos ir arreglándosela, ¿sí? Esto es casi todo lo que yo tenía para decirles. Después entonces ustedes descargar el texto y las consignas, y que ir mirando el video más el texto y las consignas van a poder ir resolviendo las consignas. Así que bueno, cualquier cosa, ustedes saben que pueden mandar el trabajo resuelto. Este trabajo no es para el 8 de mayo, el anterior era para el 8 de mayo, esto es para después del 8 de mayo, no hay ningún problema con la fecha de entrega, así que van a tener tiempo para resolverlo sin ningún problema. Listo, chicos, esperemos vernos pronto, cuídense, quédense en sus casas, así de esta forma volvemos lo antes posible a nuestras tareas habituales. Chao, nos estamos viendo.